Don Canelo Vázquez era el tipo de hombre que medía su éxito por el tamaño de sus propiedades y el número de ceros en su cuenta bancaria. A los 55 años, había construido un imperio ganadero que se extendía por más de 5.000 hectáreas en los valles más fértiles de la región. Sus tierras albergaban más de 3.000 cabezas de ganado, y su nombre era sinónimo de riqueza y poder en todo el estado. En su casa principal, una mansión de estilo colonial que dominaba una colina desde donde se podía contemplar la vastedad de sus dominios, era testimonio de su prosperidad. Pisos de mármol importado, muebles de maderas exóticas y una colección de arte que había costado más que el presupuesto anual de varios municipios pequeños. Canelo había llegado lejos desde sus humildes comienzos como hijo de un pequeño comerciante y nunca perdió oportunidad de recordárselo al mundo. Tenía fama de ser un hombre duro pero justo en los negocios, alguien que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Sus empleados lo respetaban, aunque muchos también le temían. No era malo con la gente que trabajaba para él, pero tampoco toleraba la incompetencia o la falta de resultados. En su mundo, todo tenía un precio, todo tenía una solución, y todo podía ser controlado con suficiente dinero y determinación, hasta que llegó el toro. Lo había comprado en una subasta exclusiva en Texas, pagando una suma astronómica por lo que los criadores habían descrito como un ejemplar excepcional de genética superior. Era un toro Brahman gigantesco, con una masa muscular impresionante y una presencia que imponía respeto desde el primer momento. Sus cuernos se extendían majestuosamente, y su pelaje gris plateado brillaba bajo el sol como metal pulido. Los documentos del animal prometían descendencia de calidad suprema, genes que podrían mejorar toda su ganadería y multiplicar sus ganancias exponencialmente. Era, según todos los expertos consultados, exactamente lo que su rancho necesitaba para llevar su operación al siguiente nivel. Pero desde el momento en que el toro pisó su propiedad, quedó claro que algo estaba terriblemente mal. El animal, al que habían bautizado como emperador por su porte regio, mostró una agresividad que nadie había anticipado. No era simplemente territorial o dominante, como era normal en los toros reproductores. Era violentamente hostil hacia cualquier ser humano que se acercara, y su comportamiento empeoraba cada día que pasaba. La primera semana, Emperador destruyó 3 secciones de cerca, cada una construida con materiales que se suponían resistentes a los embistes más fuertes. Las reparaciones costaron una fortuna, pero Canelo pensó que era solo una cuestión de adaptación. El toro necesitaba tiempo para acostumbrarse a su nuevo hogar. La segunda semana, el animal atacó a 2 de sus vaqueros, más experimentados. Joaquín, que llevaba 20 años trabajando en el rancho, terminó en el hospital con 3 costillas rotas después de que Emperador lo embistiera sin provocación. El segundo vaquero, un hombre joven llamado Pedro, escapó por muy poco al treparse a un árbol cuando el toro lo persiguió por todo el corral. Para el final del primer mes, Emperador había causado daños por más de 200,000 pesos. Había destruido equipos, lastimado a 4 empleados más y aterrorizado a todo el ganado en los corrales adyacentes. Las vacas se negaban a acercarse a cualquier área donde hubiera estado el toro, y la productividad de toda la operación se había visto afectada. Canelo, que nunca había enfrentado un problema que no pudiera resolver con dinero o determinación, decidió contratar al mejor domador de toros del país. Llegó una semana después, un hombre curtido llamado El Charro Toro, famoso en todo México por su habilidad para trabajar con los toros más difíciles. Cobraba 50,000 pesos por trabajo, pero su reputación lo precedía. Se decía que no existía un toro que no pudiera domar a El Charro de Oro. Estudió a Emperador durante un día completo antes de hacer su primer intento. Observó sus movimientos, analizó sus patrones de comportamiento y diseñó una estrategia que había funcionado con cientos de otros animales problemáticos. Su método era una combinación de técnicas tradicionales de charrería y psicología animal moderna. Usaba una serie de aproximaciones graduales, recompensas alimentarias y establecimiento de dominancia a través de presencia física controlada. Duró exactamente 17 minutos dentro del corral con Emperador. El toro lo embistió con tal ferocidad que el experimentado charro apenas pudo saltar la cerca a tiempo. Sus botas de cuero quedaron destrozadas, su sombrero pisoteado y su orgullo profesional hecho pedazos. Este animal no es normal, le dijo a Canelo mientras se sacudía la tierra de la ropa. He trabajado con toros agresivos toda mi vida, pero nunca había visto algo así. Es como si estuviera loco. Canelo no se desanimó. Si un experto no había sido suficiente, contrataría a más expertos. Durante los siguientes 2 meses, desfiló por su rancho una procesión de profesionales de renombre internacional. Llegó un especialista en comportamiento animal de Argentina, famoso por rehabilitar toros de lidia retirados. Su enfoque científico, basado en estudios de etología bovina, prometía resultados garantizados. Emperador lo sacó del corral en menos de 5 minutos. Después vino un entrenador de animales de circo de Estados Unidos,
un hombre que había trabajado con elefantes, leones y toda clase de bestias salvajes. Su método se basaba en condicionamiento operante y técnicas de refuerzo positivo que habían sido exitosas con los animales más temperamentales. El toro ni siquiera le permitió completar su primera aproximación en un domador de caballos salvajes. De Montana llegó con la confianza de que su experiencia con mustangs rebeldes se traduciría al trabajo con toros. Sus técnicas de susurro y comunicación no verbal habían sido documentadas en revistas especializadas de todo el mundo en Emperador. Pareció tomárselo como un insulto personal y persiguió al hombre, hasta que tuvo que refugiarse en la camioneta de Canelo. En cada fracaso costaba dinero. No solo los honorarios de los expertos, sino también las reparaciones constantes de cercas, corrales y equipos que Emperador destruía con regularidad. Los costos veterinarios para tratar a los empleados heridos se acumulaban. Puran, la reputación del rancho comenzaba a sufrir. Las historias sobre el toro loco de Canelo se extendían por toda la región para el cuarto mes. Canelo había gastado más de $1.000.000 en intentos fallidos de controlar al animal. Su frustración había alcanzado un punto crítico. Era un hombre acostumbrado a obtener resultados, y la idea de que un simple animal pudiera derrotarlo era insoportable para su orgullo. Fue durante una reunión con su gerente de operaciones, Don Aurelio, que la idea se le ocurrió. Sabichua, dijo Canelo, caminando de un lado a otro de su oficina, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Estoy harto de contratar supuestos expertos que no saben más que cualquier vaquero de pueblo. Si ninguno de estos profesionales caros puede hacer el trabajo, tal vez sea hora de abrir la convocatoria. ¿Qué quiere decir, patrón? Voy a ofrecer $1.000.000, declaró Canelo, deteniéndose frente al gran ventanal que daba vista a sus tierras. $1.000.000 para cualquier persona que pueda domar a Emperador. No me importa si es un vaquero de pueblo, un campesino o el mismísimo diablo. El que logre controlar a ese toro se lleva el dinero. Don Aurelio abrió los ojos como platos. Patrón, eso es mucho dinero, y con todo respeto, si los mejores profesionales no han podido, ¿qué hace pensar que alguien más? Aurelio, lo interrumpió Canelo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A veces las soluciones más simples vienen de los lugares más inesperados. Además, ya he gastado casi esa cantidad en expertos inútiles. Al menos así, si alguien tiene éxito, habré conseguido lo que necesito. La noticia del desafío de $1.000.000 se extendió como fuego en pastizal seco. Primero por el pueblo más cercano, luego por la región y eventualmente por todo el estado. Los periódicos locales publicaron la historia en primera plana. Millonario ofrece fortuna por domar toro rebelde. Las estaciones de radio la discutían en sus programas matutinos. Incluso llegó a las redes sociales, donde se volvió viral entre las comunidades rurales. $1.000.000 era una cantidad de dinero que podía cambiar la vida de cualquier persona de clase trabajadora. Representaba más de lo que la mayoría de los campesinos y vaqueros de la región ganaban en 10 años de trabajo. A los primeros en llegar fueron los aventureros y los oportunistas. Jóvenes vaqueros llenos de confianza y bravuconería, convencidos de que su valor y su fuerza serían suficientes para doblegar al toro. Llegaban en grupos, apostando entre ellos sobre quién se llevaría el premio. Comparando hazañas pasadas con toros supuestamente más difíciles, el primer aspirante fue un vaquero de un rancho vecino, famoso en la región por su habilidad con el lazo y su valor temerario. Se llamaba Rodolfo, pero todos lo conocían como el toro por su complexión robusta y su tendencia a resolver problemas con fuerza bruta. Ese animal no ha conocido a un hombre de verdad, declaró mientras se ajustaba su sombrero y revisaba su lazo. Con todo respeto a los expertos que han venido, pero esto es trabajo de vaquero, no de científicos. Su estrategia era simple y directa en entrar al corral, enfrentar al toro cara a cara y usar técnicas tradicionales de vaquería para establecer dominancia. Había funcionado con docenas de animales problemáticos en el pasado. El Emperador lo recibió, con lo que solo podía describirse como entusiasmo malévolo. El momento en que Rodolfo puso un pie dentro del corral, el toro cargó como si hubiera estado esperando toda su vida para ese momento. La embestida fue tan repentina y violenta que Rodolfo apenas tuvo tiempo de lanzar su lazo, antes de tener que correr hacia la cerca más cercana en el lazo. Lanzado con precisión que habría impresionado en cualquier rodeo, se deslizó por los cuernos de Emperador como si fuera hecho de aire. El toro ni siquiera redujo su velocidad. Rodolfo llegó a la cerca con segundos de ventaja, trepándose como un mono mientras Emperador embistía los postes de madera con suficiente fuerza para hacerlos temblar. «Madre Santa», murmuró Rodolfo una vez que estuvo a salvo. «Is animal. No es de este mundo». Después llegó un grupo de hermanos vaqueros de un pueblo lejano, famosos por trabajar en equipo para domar caballos salvajes. Su plan era coordinar sus esfuerzos, usar múltiples lazos y técnicas de distracción para confundir al toro
y someterlo por agotamiento en emperador. Los trató como si fueran un entretenimiento personal. Esquivó sus lazos con agilidad sorprendente para un animal de su tamaño, y luego procedió a perseguir a cada hermano individualmente, como si estuviera jugando un juego perverso. Todos terminaron colgados de la cerca como ornamentos navideños, mientras el toro paseaba triunfalmente. Por el centro del corral, un domador de caballos de Michoacán llegó con la teoría de que emperador simplemente necesitaba que le demostraran quién mandaba. Su método involucraba técnicas de intimidación psicológica en gritos, movimientos agresivos y proyección de autoridad absoluta en el toro. Pareció encontrar esto particularmente ofensivo. No solo persiguió al hombre fuera del corral, sino que después procedió a destruir todo el equipamiento que había dejado atrás, pisoteando sombreros, lazos y espuelas hasta convertirlos en chatarra. En cada fracaso atraía más curiosos. Los fines de semana, el rancho de Canelo se convertía en una especie de feria improvisada, con vendedores de comida, familias que venían a ver el espectáculo y apostadores que tomaban baits sobre cuánto tiempo duraría cada nuevo aspirante en Canelo. Inicialmente se sintió molesto por el circo que se había formado en su propiedad, pero gradualmente comenzó a ver el lado positivo. La publicidad era buena para sus otros negocios, y algunos visitantes se interesaban en comprar ganado de sus rebaños normales. Había algo perversamente entretenido en ver cómo Emperador humillaba a cada nuevo retador con creatividad aparentemente infinita después de 6 semanas de intentos fallidos. Llegaron los casos realmente desesperados. Hombres que necesitaban desesperadamente el dinero y estaban dispuestos a arriesgar la vida por él. Campesinos endeudados, trabajadores desempleados, incluso algunos ancianos que pensaban que su experiencia acumulada podría compensar su falta de fuerza física. Todos fracasaron. Emperador no discriminaba por edad, experiencia o nivel de desesperación. Trataba a todos los aspirantes con la misma hostilidad implacable. Fue un martes por la tarde, casi 2 meses después del anuncio del desafío, cuando llegó el hombre que cambiaría todo. No llegó en camioneta pickup como los vaqueros, ni en auto deportivo como algunos de los aventureros urbanos que habían intentado suerte. Llegó caminando por el sendero polvoriento que llevaba al rancho, cargando una mochila desgastada y vistiendo ropa que había visto mejores días antes. Se llamaba Evaristo, y tenía 58 años. Era un hombre pequeño y delgado, con la piel curtida por décadas de trabajo bajo el sol, y las manos ásperas de alguien que había pasado su vida trabajando la tierra. Su ropa, aunque limpia, estaba remendada en varios lugares, y sus botas, aunque bien cuidadas, habían caminado miles de kilómetros. Evaristo no era ganadero ni vaquero. Tenía una pequeña parcela de 2 hectáreas a unos 100 kilómetros de distancia, donde cultivaba maíz, frijol y algunas verduras. Era viudo desde hacía 5 años, y vivía solo en una casita de adobe que él mismo había construido 30 años atrás. Su única razón para estar allí era su nieta. La hija de su hijo menor había enfermado gravemente, y necesitaba una operación que costaría exactamente lo que Evaristo no tenía, una suma astronómica que representaba más dinero del que había visto en toda su vida. Cuando llegó al rancho había una multitud de unas 50 personas reunidas alrededor del corral donde Emperador paseaba como un rey en su dominio. Acababa de terminar de humillar a otro aspirante, y la gente comentaba y reía mientras el último vaquero fracasado se sacudía la tierra de la ropa. Evaristo se acercó tímidamente al grupo, buscando a alguien que pudiera dirigirlo hacia el dueño del rancho. Su presencia no causó mucha impresión. En medio de todos los vaqueros con sombreros llamativos y botas costosas, él parecía exactamente lo que era: un campesino humilde que se había aventurado lejos de casa. ¿Busca trabajo, abuelo?, le preguntó burlonamente uno de los vaqueros, que había fallado la semana anterior. Porque aquí lo único disponible es un toro que come vaqueros para el desayuno. Algunos de los presentes se rieron. Evaristo sonrió amablemente y sacudió la cabeza. No busco trabajo, respondió con voz suave. Vengo por el desafío del toro. La risa se volvió más fuerte. La idea de que ese hombre pequeño y mayor, que claramente no tenía experiencia con ganado, pudiera tener éxito donde habían fracasado docenas de expertos y vaqueros experimentados, parecía absurda. Con todo respeto, señor, dijo otro espectador, pero ese toro ha mandado al hospital a hombres que le doblan el tamaño y tienen la mitad de su edad. No es un juego. Evaristo asintió con seriedad. Lo entiendo perfectamente. Pero fue en ese momento cuando Canelo, que había estado observando desde la terraza de su casa, bajó para conocer al nuevo aspirante. Había desarrollado un ojo para evaluar a los retadores, y este hombre claramente no encajaba en ninguna de las categorías que había visto antes. ¿Usted es el que quiere intentar con Emperador?, preguntó Canelo, extendiendo la mano para un saludo formal. Sí, señor, respondió Evaristo, estrechando la mano con una firmeza que sorprendió al rico ganadero. Evaristo Morales, para servirle. Con todo respeto, señor Morales,
dijo Canelo, estudiando al hombre frente a él. ¿Tiene experiencia trabajando con ganado? Porque ese toro ha herido a vaqueros profesionales. Evaristo sonrió. No, señor. Soy agricultor. Trabajo con plantas, no con animales. Pero si me permite, me gustaría intentarlo. Hubo un murmullo de incredulidad entre la multitud. Algunos susurraban que era una pérdida de tiempo, otros que era cruel permitir que un hombre mayor se expusiera a tanto peligro por nada. Canelo frunció el ceño. En circunstancias normales, habría rechazado cortésmente a alguien tan obviamente inadecuado para la tarea. Pero había algo en la dignidad tranquila del hombre, en la determinación serena en sus ojos, que lo hizo dudar. ¿Puedo preguntarle por qué necesita el dinero?, preguntó Canelo. Evaristo bajó la mirada por un momento, como si le doliera hablar del tema. Mi nieta está enferma, dijo simplemente. Necesita una operación. La multitud se quedó en silencio. De repente la situación se sintió menos como entretenimiento y más como algo profundamente personal. Canelo miró al hombre durante un largo momento. Había visto desesperación antes, pero esto era diferente. No era la desesperación de alguien buscando dinero fácil o gloria personal. Era la desesperación silenciosa de un abuelo que haría cualquier cosa por salvar a su nieta. Está bien, dijo finalmente, pero voy a insistir en que firme una exoneración de responsabilidad. Y quiero que entienda que si resulta herido, yo no me hago responsable. Evaristo asintió. Entiendo perfectamente. Mientras preparaban los papeles legales, algo inusual comenzó a suceder. En lugar de prepararse inmediatamente para entrar al corral como habían hecho todos los demás aspirantes, Evaristo pidió permiso para simplemente observar al toro. ¿Observarlo?, preguntó Canelo, confundido. Sí, señor. ¿Solo observarlo por un rato sería posible? Era una petición tan extraña que Canelo no supo cómo responder. Todos los demás habían llegado con planes elaborados, estrategias complejas o al menos una idea clara de cómo iban a proceder. Este hombre quería simplemente mirar claro, dijo finalmente. Tome todo el tiempo que necesite. Evaristo se acercó a la cerca del corral y se quedó allí, completamente inmóvil, observando a Emperador. El toro, que normalmente reaccionaba con agresión inmediata a cualquier presencia humana cerca de su territorio, pareció notar al anciano pero no se acercó. En cambio, continuó paseando por el corral, pero con una atención sutil hacia el hombre que lo observaba. A la multitud comenzó a impacientarse. ¿Qué está haciendo?, susurraba la gente. ¿Está esperando que el toro se aburra? Pero Evaristo no se movía. Sus ojos seguían cada movimiento del animal, estudiando no solo lo que hacía, sino cómo lo hacía, la forma en que caminaba, dónde se posicionaba, cómo reaccionaba a diferentes sonidos y movimientos. Pasó una hora, luego dos. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, y muchos de los espectadores se habían ido a casa. Pero Evaristo siguió observando, tan inmóvil como una estatua. Señor Morales, dijo finalmente Canelo, acercándose. ¿Va a intentarlo hoy o...? Discúlpeme, respondió Evaristo sin apartar los ojos del toro. ¿Me podría decir cómo se comportaba cuando llegó por primera vez al rancho? La pregunta tomó a Canelo por sorpresa. ¿Perdón? ¿El toro, cuando llegó aquí por primera vez, se comportaba de la misma manera? ¿Era igual de agresivo desde el primer día? Canelo tuvo que pensar por un momento. No, admitió. Al principio estaba nervioso, inquieto, pero la agresividad se desarrolló gradualmente. ¿Por qué? En lugar de responder, Evaristo hizo otra pregunta. ¿Ha estado siempre en este corral? No, al principio estaba en el potrero grande con el resto del ganado, pero atacó a las otras vacas, así que tuvimos que aislarlo aquí. Evaristo asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas estuvieran encajando en su lugar. Y come bien, bebe agua normalmente, come bien, sí, pero es muy territorial con su comida. Los trabajadores tienen que echar el alimento por encima de la cerca y salir corriendo. Por primera vez en 2 horas, Evaristo se apartó de la cerca. ¿Podría mostrarme dónde duerme el toro? Canelo estaba cada vez más confundido, pero señaló hacia una esquina del corral donde había una pequeña estructura de sombra. Allí, generalmente, Evaristo caminó alrededor del perímetro del corral, observando desde diferentes ángulos. En la esquina donde el toro descansaba, se detuvo por varios minutos, mirando no al animal, sino al terreno, a las cercas, a los alrededores. ¿Hay una carretera cerca de aquí?, preguntó de repente. Sí, la carretera principal está a unos 500 metros en esa dirección, respondió Canelo, señalando hacia el norte. ¿Por qué? Y pasan muchos camiones de carga. ¿Por esa carretera? Sí, es una ruta comercial importante, pasan camiones pesados todo el día y la noche. Pero, ¿qué tiene que ver eso con...? Evaristo no respondió inmediatamente. En cambio, se quedó parado en silencio por varios minutos más, como si estuviera procesando información invisible para todos los demás. Finalmente,
Se volvió hacia Canelo con una expresión que combinaba tristeza y comprensión. Creo que ya sé cuál es el problema, dijo suavemente. El problema con su toro. No está loco, señor Canelo. Está sufriendo. La declaración dejó a todos perplejos. Canelo frunció el ceño sufriendo. ¿De qué está hablando? En lugar de explicar, Evaristo se dirigió hacia la puerta. ¿Del corral? ¿Puedo entrar ahora? Espere, dijo Canelo, alarmado. Si va a entrar, al menos tome un lazo, o un palo o algo para defenderse. Evaristo sacudió la cabeza. No voy a necesitar nada de eso. ¿Está seguro? Ese toro es extremadamente peligroso. Estoy seguro. Canelo miró al hombre mayor, buscando alguna señal de bravuconería o falsa confianza, pero no encontró nada. Solo una calma profunda que resultaba más desconcertante que cualquier fanfarronería. Está bien, dijo finalmente, aunque cada instinto le decía que estaba cometiendo un error. Pero al primer signo de peligro sale de allí inmediatamente. Everett asintió y se dirigió hacia la puerta del corral. La pequeña multitud que quedaba se acercó a la cerca, preparándose para presenciar lo que seguramente sería otro fracaso espectacular, posiblemente trágico. Pero cuando Evaristo abrió la puerta y entró al corral, algo extraordinario sucedió. Un emperador, que normalmente cargaba contra cualquier intruso en el momento en que ponía un pie en su territorio, simplemente se quedó donde estaba. El toro giró la cabeza hacia el anciano, pero no mostró las señales de agresión inmediata que todos esperaban. Evaristo no se movió desde la entrada. Se quedó allí parado completamente inmóvil, observando al toro. No hizo gestos amenazantes, no intentó acercarse, no gritó ni agitó los brazos. Simplemente se quedó quieto. Emperador lo estudió durante varios minutos, como si estuviera evaluando esta nueva presencia tan diferente a todas las anteriores. Luego, para asombro de todos, el toro bajó la cabeza y comenzó a acercarse lentamente. «Tío mío», murmuró alguien entre la multitud. «Se va a acercar». Pero Emperador no cargó. Se acercó paso a paso, con cautela, como si él mismo estuviera sorprendido por su propia reacción. Cuando estuvo a unos 3 metros de Evaristo, se detuvo. Los dos se miraron durante un momento que pareció eterno. Luego, Evaristo hizo algo que nadie había hecho antes. Se sentó en el suelo. A la acción fue tan inesperada que la multitud contuvo la respiración colectivamente. Sentarse lo haría completamente vulnerable, incapaz de escapar si el toro decidía atacar. Pero Evaristo se sentó con la misma calma con que se habría sentado en su propia cocina. Emperador se acercó un paso más. Luego otro. Su lenguaje corporal había cambiado completamente. Ya no había tensión agresiva en sus músculos, no había hostilidad en su postura. Parecía más curioso que amenazante en cuando el toro estuvo a menos de 1 metro de distancia. Evaristo comenzó a hablar. No gritó ni usó comandos autoritarios como habían hecho otros. Habló en voz baja, casi susurrando, en un tono que nadie en la cerca podía escuchar claramente. Emperador inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando. Sus orejas se movían hacia adelante, y sus ojos, que habían sido fuentes de ira durante meses, parecían haberse suavizado. Evaristo extendió lentamente una mano hacia el toro, no para tocarlo, sino simplemente como un gesto de comunicación. Emperador bajó la cabeza hasta que su hocico casi tocaba la palma extendida del anciano. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie había visto en todos los meses que Emperador había estado en el rancho. El toro, el mismo animal que había aterrorizado a vaqueros profesionales y destruido equipos costosos, permitió que un campesino anciano le tocara la cabeza. El contacto fue gentil, casi reverente. Evaristo acarició la frente del toro con movimientos lentos y suaves, continuando con su susurro inaudible. Emperador cerró los ojos, como si estuviera experimentando alivio por primera vez en meses. La multitud estaba completamente silenciosa. Lo que estaban presenciando desafiaba toda lógica, toda experiencia previa. El toro, más agresivo que cualquiera de ellos había visto, estaba comportándose como un animal domesticado con un hombre que no tenía experiencia alguna con ganado. Evaristo se levantó lentamente, manteniendo una mano en contacto con la cabeza del toro. Emperador lo siguió, caminando a su lado como un perro gigante. Juntos, se dirigieron hacia el centro del corral. Allí, Evaristo se detuvo y comenzó a examinar al toro más de cerca. Sus manos se movían por el cuerpo del animal, palpando, sintiendo, buscando algo que otros habían pasado por alto. Emperador se quedó perfectamente quieto, permitiendo el examen completo. Cuando Evaristo llegó a la oreja izquierda del toro, se detuvo. Sus dedos exploraron cuidadosamente el área alrededor de la oreja, y su expresión se volvió triste y comprensiva. «Aquí está», murmuró. Aunque nadie pudo escucharlo desde la cerca, trabajó con sus dedos durante varios minutos, con Emperador permaneciendo completamente inmóvil. Luego, con un movimiento cuidadoso, extrajo algo de la oreja del toro. Era un fragmento de metal, aparentemente un pedazo de alambre de púas que se había
incrustado profundamente en el canal auditivo del animal. El fragmento estaba rodeado de tejido infectado, y era claro que había estado causando dolor constante durante meses en el momento en que el fragmento salió. El cambio en Emperador fue inmediato y dramático. El toro sacudió la cabeza vigorosamente, como si estuviera experimentando alivio por primera vez en meses. Luego, hizo algo que nadie había visto desde su llegada al rancho. Emitió un mugido que no sonaba amenazante o agresivo, sino casi agradecido. Evaristo limpió la herida con agua de una cubeta que había en el corral usando un pañuelo limpio que sacó de su bolsillo. Sus movimientos eran seguros y gentiles, como si hubiera estado cuidando animales heridos toda su vida durante todo el proceso. Emperador se mantuvo perfectamente quieto, ocasionalmente rozando con su cabeza el hombro del anciano, como un gato gigante buscando afecto. Cuando Evaristo terminó de limpiar la herida, se apartó y miró al toro a los ojos. «Ya está, muchacho», le dijo en voz baja. «Ya no te duele, ¿verdad?» Como respuesta, Emperador bajó la cabeza hasta el nivel del pecho de Evaristo, en lo que cualquiera habría interpretado como un gesto de gratitud. El anciano acarició una vez más la cabeza del toro, luego se dirigió hacia la puerta del corral. Emperador lo siguió por unos pasos, pero se detuvo cuando Evaristo le hizo un gesto gentil con la mano. «Quédate aquí, muchacho. Vas a estar bien ahora». Evaristo salió del corral y cerró la puerta detrás de él. El toro se quedó junto a la cerca, observándolo con ojos que ya no mostraban dolor ni hostilidad a la multitud. Estalló en aplausos y exclamaciones de asombro. Canelo se acercó al anciano con expresión de incredulidad total. «¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo?» Prigan, todavía procesando lo que había presenciado Evaristo, mostró el fragmento de metal que había extraído. Tenía esto clavado en el oído. Probablemente se enganchó en algún alambre durante el transporte desde Texas. Ha estado causándole dolor constante durante meses. El ruido de los camiones en la carretera seguramente empeoraba el dolor, manteniéndolo en un estado de agitación permanente. Pero ninguno de los veterinarios que examinaron al toro encontró nada, porque estaban buscando problemas de comportamiento, no problemas físicos, y estaban demasiado enfocados en controlarlo para poder examinarlo adecuadamente. Cuando un animal está sufriendo dolor constante, se vuelve agresivo como mecanismo de defensa. Canelo miró el pequeño fragmento de metal tan insignificante, en apariencia, que había causado meses de caos y costado una fortuna. ¿Cómo supo qué buscar? Evaristo sonrió. «He criado animales toda mi vida. No ganado, pero animales al fin. Cuando un animal cambia su comportamiento de repente, generalmente, hay una razón física. La forma en que movía la cabeza, cómo reaccionaba más agresivamente a ciertos sonidos, todo apuntaba a un problema en el oído. ¿Y por qué se calmó cuando usted entró? Los demás ni siquiera pudieron acercarse, porque no entré con intención de dominarlo o controlarlo. Entré con respeto, sin miedo y sin agresividad. Los animales pueden sentir nuestras intenciones. Todos los demás entraron como conquistadores. Yo entré como alguien que quería ayudar». Canelo se quedó en silencio por un largo momento, asimilando la explicación. Miró hacia el corral, donde Emperador pastaba tranquilamente. Ya no el monstruo agresivo que había aterrorizado su rancho, sino simplemente un toro normal que había estado sufriendo en silencio. «Señor Morales», dijo finalmente, «usted acaba de ganar $1.000.000. Evaristo asintió con una sonrisa modesta. «Gracias, señor Canelo. Esto significa más para mi familia de lo que puede imaginar». Canelo comenzó a caminar hacia la casa para preparar el pago, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que Evaristo no lo estaba siguiendo. «¿Señor Morales?» El anciano estaba mirando hacia el corral, donde Emperador continuaba pastando en paz. «Señor Canelo», dijo lentamente, «me preguntaba si podría hacerle una propuesta diferente como, en lugar del $1.000.000, ¿estaría dispuesto a darme al toro?» Canelo parpadeó, seguro de haber escuchado mal. «Perdón, al toro, en lugar del dinero, me gustaría quedarme con Emperador. Pero el toro vale mucho más que $1.000.000. Genéticamente, es un animal excepcional. Y ahora que está domado», Evaristo sacudió la cabeza. «No lo quiero por su valor comercial, lo quiero porque…» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Porque creo que él y yo nos entendemos. Y creo que sería feliz en mi pequeña granja». Canelo estaba completamente confundido. «Pero, ¿qué hay de su nieta? ¿Qué hay de la operación que necesita?» «Bueno», dijo Evaristo con una sonrisa tímida, «esperaba que tal vez usted estaría dispuesto a pagar por la operación de mi nieta, y también dejarme llevar al toro a casa. En total, seguiría siendo menos de lo que me debe por ganar el desafío». La propuesta era tan inesperada que Canelo no supo cómo responder inmediatamente. Miró al anciano, luego al toro, luego de vuelta al anciano. «Señor Morales», dijo lentamente, «¿está seguro de que quiere llevarse al toro? Es un animal enorme, y usted tiene una granja pequeña». «Estoy seguro», respondió Evaristo con convicción tranquila.
Creo que él necesita un lugar donde pueda ser feliz, donde no lo vean como un problema que hay que resolver, sino como lo que es, un animal noble que estuvo sufriendo. Canelo contempló la propuesta durante varios minutos. Desde un punto de vista puramente comercial no tenía sentido. Emperador valía mucho más que el costo de una operación médica. Pero había algo en la dignidad del anciano, en su genuina preocupación por el bienestar del animal, que lo tocó profundamente. Bien, dijo finalmente, pagaré por la operación de su nieta, y puede llevarse al toro. Pero con una condición... ¿Cuál? Que me permita visitarlos de vez en cuando. Me gustaría ver cómo le va a Emperador en su nuevo hogar. Evaristo sonrió ampliamente por primera vez desde su llegada. Será bienvenido cuando guste, señor. Canelo. 3 semanas después, Canelo manejó hasta la pequeña granja de Evaristo para su primera visita. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Emperador pastaba tranquilamente en un pequeño potrero, junto a 2 vacas viejas y una cabra. No había cercas altas ni corrales reforzados. El toro simplemente vivía en armonía con los otros animales. Y con su nuevo dueño, Evaristo, salió de su casita de adobe para recibir a su visitante. ¿Cómo está, señor Canelo? ¿Cómo ve a nuestro amigo? Canelo observó al toro, que había sido la pesadilla de su rancho durante meses. Emperador levantó la cabeza cuando vio a los hombres, pero en lugar de la hostilidad que había mostrado antes, simplemente los observó con curiosidad benigna. Se ven feliz, admitió Canelo. ¿Cómo lo logró? No logré nada, respondió Evaristo. Solo le di lo que necesitaban: espacio para ser el mismo, sin presión, sin expectativas de grandeza. A veces eso es todo lo que necesitamos, ¿no cree? Mientras observaban al toro pastando pacíficamente bajo el sol de la tarde, Canelo se dio cuenta de que había aprendido algo valioso de este campesino humilde. No todo se podía resolver con dinero o fuerza. Algunas veces, la sabiduría más profunda venía de la fuente más inesperada: un hombre que entendía que la verdadera riqueza no se medía en pesos, sino en la capacidad de reconocer el sufrimiento y responder con compasión. ¿Su nieta está bien?, preguntó Canelo. Perfectamente, respondió Evaristo con lágrimas en los ojos. La operación fue un éxito completo. Estará en casa la próxima semana. Canelo asintió, sintiendo una satisfacción que no había experimentado con ninguna de sus transacciones comerciales más exitosas. Me alegra mucho escuchar eso. Mientras se despedía esa tarde, Canelo reflexionó sobre los eventos de los últimos meses. Había comenzado con un problema que pensó que podía resolver con dinero y determinación. Había terminado aprendiendo que las soluciones más efectivas a menudo venían de lugares completamente inesperados, y que la verdadera sabiduría, a veces, se disfrazaba de simplicidad. A Evaristo, el campesino humilde que había llegado caminando a su rancho, le había enseñado algo que ningún consultor empresarial o experto en ganadería había podido enseñarle: que entender verdaderamente a otro ser vivo, ya fuera humano o animal, requería no fuerza o dinero, sino paciencia, observación y, sobre todo, compasión. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, Canelo sonrió al pensar en Emperador pastando bajo las estrellas en la pequeña granja de Evaristo, finalmente libre del dolor que lo había atormentado, finalmente en paz, y se preguntó cuántos otros problemas imposibles en su vida podrían resolverse, no con poder o dinero, sino con la simple sabiduría de un corazón que sabía escuchar en el fin.